días, niños y niñas, bienvenidos a un nuevo día de trabajo. El área que hoy trabajaremos es ciencia y tecnología y nuestro tema de hoy es ¿qué son las vacunas? En los días anteriores has deliberado sobre la vacuna y los hábitos de vida saludable. Además, leíste una noticia. En esta oportunidad estudiarás qué son y cómo fueron creadas las vacunas. Iniciemos nuestro trabajo. Nuestra meta para el día de hoy es indagar sobre qué son y cómo actúan en el organismo las vacunas, su historia y las enfermedades que podemos prevenir. Como primera actividad, averigua con alguno de tus familiares si estás al día en tus vacunas. Puedes verificarlo en tu carnet de control de vacunas. Luego, reflexiona sobre las siguientes preguntas. La primera, ¿a qué edad empezaste a recibir vacunas? ¿Dónde te vacunaron? La siguiente pregunta, ¿cuántas vacunas recibiste la primera vez? Y la última pregunta, ¿contra qué enfermedades te han vacunado? Ahora lee la pregunta de investigación del día de hoy, que es ¿qué son y cómo se crearon las vacunas? Luego, escribe una o dos posibles respuestas para la pregunta de investigación y al lado escribe una idea con que puedas fundamentarla. Niños, recuerden, tus ideas son muy interesantes, pero son tus hipótesis y necesitas investigar más para dar una respuesta basada en la investigación científica, con argumentos basados en evidencias. Sabes también que para dar una respuesta basada en la ciencia necesitas información de investigaciones científicas que se puede obtener de diferentes fuentes. Niños, para iniciar nuestra investigación es necesario elaborar un plan, el cual debe contener los siguientes elementos. El primero, la lista de acciones. Y esta lista de acciones deben estar ordenadas. Y estas preguntas nos ayudarán. ¿Qué harás primero? Muy bien, primero pues buscaremos información sobre el tema. Luego que has buscado información sobre el tema, ¿qué harás después con esa información? Pues analizaremos la información que hemos obtenido. Y la siguiente pregunta es, ¿qué harás con la información y el análisis que has hecho de la información? Tú debes escribir lo que continúa. Luego, el siguiente elemento importante en un plan es la lista de los materiales o recursos que necesitarás. Pueden ser documentos. Estos documentos pueden estar impresos o ser encontrados en bibliotecas, centros de documentación o libros digitales. Todo lo que tú puedas tener a tu alcance. Para ello debes completar la lista de materiales. El primer material que utilizaremos es la ficha titulada ¿Qué son y de qué están hechas las vacunas? Tú debes escribir qué otros materiales incluirás en tu investigación. Niños, para completar tu investigación, analiza la siguiente ficha titulada
¿Qué son y de qué están hechas las vacunas? Recuerda, antes de leer, busca un lugar tranquilo y cómodo en casa. Si hay alguna palabra o expresión que no entiendas, vuelve a leer el párrafo o las ideas que están cerca de ellas. O también puedes preguntar a algún familiar. Te animo a leer este texto donde encontrarás información valiosa sobre qué son las vacunas y de qué están hechas. Aquí te voy a dar a conocer algunos aspectos importantes que encontrarás en el texto y que tú debes conocer. Presta mucha atención. Hace más de 200 años, las personas que vivían en esa época pensaban que la principal causa de las enfermedades era el exceso o falta de alguno de los líquidos que hay en el cuerpo, como es la sangre, la bilis y la flema. Pero ahí no quedaba este pensamiento. Otros culpaban a la cólera de los dioses, que enviaban vapores infecciosos, y también acusaban a los vapores apestosos de ser causantes de estas enfermedades. Pero en la segunda mitad del siglo XIX, un científico francés llamado Louis Pasteur descubrió que los verdaderos causantes de las enfermedades infecciosas no era la falta o exceso de líquido, o la cólera de los dioses, o vapores apestosos, sino los causantes de las enfermedades infecciosas eran los gérmenes, como los virus, las bacterias y hongos. También en el texto vamos a encontrar que Louis Pasteur pudo crear vacunas para la rabia y el anthrax. Esto atacaban a los humanos y animales y logró que los enfermos se sanaran. Pero esto no fue todo. El doctor Edward Jenner, casi 100 años antes, ya había creado la vacuna contra la viruela y había tenido éxito. También vamos a conocer que las vacunas son los mismos gérmenes que producen la enfermedad. Y tú dirás, ¿cómo pueden ser los mismos gérmenes que producen la enfermedad? Es que estos gérmenes se desactiva su poder de infectar y causar la enfermedad mediante procesos en laboratorio. Luego, estas vacunas se pueden aplicar a los pacientes. Cuando se les aplica a los pacientes, su organismo, es decir, su propio cuerpo, genera sustancias defensivas, es decir, anticuerpos, que atacan a los gérmenes activos y logran detener la infección. Pero no solo estas vacunas las aplican a los pacientes, también estas vacunas son aplicadas a las personas sanas. Cuando se les aplica a las personas sanas, también el organismo genera anticuerpos. Pero estos anticuerpos quedan en tu organismo y cuando hay algún ataque de los gérmenes, estos anticuerpos los reconocen y se defienden eliminando a estos
gérmenes. También te vas a informar que gracias a las vacunas, muchas enfermedades han sido erradicadas, es decir, ya no hay más, como es el caso de la viruela, una terrible enfermedad causada por un virus que mató a millones de personas en el mundo, o también la poliomielitis, que mataba o dejaba inválido a las personas, especialmente a los niños. Así como estos virus han hecho tanto daño a muchas personas, actualmente muchos científicos están investigando la vacuna contra la COVID-19. Esperemos que pronto haya buenos resultados y así todos nos vacunemos y nos podamos proteger de esta terrible enfermedad que también ha cobrado la muerte de muchísimas personas en todo el mundo. También te vas a informar que la tecnología también ha contribuido, junto con los científicos, en la identificación de los gérmenes y la creación de nuevas vacunas para las enfermedades. Gracias a las vacunas, chicos, muchas enfermedades han sido detenidas y también se ha conseguido su fabricación masiva de estas vacunas que han salvado la vida de muchísimas personas. También en el texto vamos a conocer que en nuestro país se aplican a los niños pequeños desde los 2 meses de edad vacunas para múltiples enfermedades que tú las vas a conocer leyendo el texto. Pero también vas a conocer algo triste de las vacunas. Lamentablemente, los altos costos de los equipos y técnicas y la formación de científicos han provocado que en algunos países donde se invierte muy poco en ciencia y tecnología, lamentablemente las enfermedades se propaguen con mayor rapidez y facilidad. Y lamentablemente se tenga que pagar altos precios a los países que las fabrican, es decir, que fabrican estas vacunas. Por eso, chicos, es importante que ustedes que están pequeños se preparen para ser futuros científicos. Así nuestro país pueda producir sus propias vacunas y no tenga que comprar a otros países con altos precios y afecta a toda la población. Niños, después abajo encontrarás la bibliografía o de dónde se obtuvo la información que acabamos de leer. Esta información se obtuvo de Historia de las Vacunas. También se obtuvo de Louis Pasteur, biografía y resumen de sus aportes a la ciencia. Se ha tenido que utilizar 2 textos diferentes para poder elaborar este texto. Te animo a leerlo con mucha atención, porque después debes contestar las siguientes preguntas. La primera, ¿qué pensaban los antiguos sobre las causas de las enfermedades? Muy bien, eso encontramos la respuesta en el primer párrafo de nuestro texto. Y la respuesta es, pues pensaban que
el exceso de líquido o la cólera de los dioses eran las principales causas de las enfermedades, pero luego se descubrió que no era así. ¿Y quién lo descubrió? Justamente viene la siguiente pregunta. ¿Qué descubrió Pasteur? Pues Pasteur descubrió que los gérmenes eran los causantes de enfermedades infecciosas y no lo que las personas tiempo atrás pensaban. La siguiente pregunta que responderás es: ¿qué científico fue el primero en crear una vacuna y contra qué enfermedad actuaba? La respuesta es Edward Jenner, y creó la vacuna contra la viruela. También Louis Pasteur creó otras vacunas, pero fue 100 años después de Edward. Luego tú responderás las siguientes preguntas. ¿Cómo creó las vacunas? ¿Cómo actúa la vacuna en el organismo? ¿Qué enfermedades se han erradicado gracias a las vacunas? Todas estas respuestas las encontrarás en el texto. Lo único que tienes que hacer es leer con mucha atención. Niños, ahora los animo a observar estos dos videos con mucha atención. El primero. En Francia, en la década de 1860, un científico llamado Louis Pasteur descubrió los gérmenes que pueden enfermarnos. Pasteur aprendió que los gérmenes pueden viajar a través del aire y pasarse de una persona a otra. Antes de este descubrimiento, los doctores no se lavaban las manos cuando atendían a otro paciente. Podían atender a una persona que tenía una enfermedad y luego ir a otro cuarto a atender el parto de un niño. Hacían esto sin lavarse las manos. Pero los descubrimientos científicos de Louis Pasteur cambiaron todo esto. Pasteur descubrió los gérmenes que viven en la leche, que provocan que se dañe. Él inventó el proceso llamado pasteurización, el cual mata a esos gérmenes. Si la leche se calienta a cierta temperatura, los gérmenes son destruidos y la leche puede durar más tiempo. El doctor Pasteur también ayudó al reino animal. Pasteur inventó vacunas para prevenir el anthrax, el cólera y la rabia en los animales. Sus investigaciones lo llevaron al desarrollo de una medicina para curar a personas que fueron mordidas por un animal infectado con rabia. Louis Pasteur nació en 1822 y murió en 1895. Hoy en día muchas personas en el mundo le deben su vida y su salud a este científico francés que vivió hace mucho tiempo atrás. Ahora el siguiente video. Una vacuna es una preparación líquida. Hay dos formas de aplicar las vacunas. Existen las orales y las que se aplican por medio de inyección. Las vacunas te protegen porque contienen solo una parte pequeñísima del virus que provoca la enfermedad o una versión del virus o bacteria que está muerta o debilitada. Si te inyectaran el virus o bacterio completo y vivo, contraerías la enfermedad. Pero al inyectarte solo una parte diminuta, muerta o debilitada del virus, no contraerás la enfermedad. Ocurrirá justamente lo contrario. Tu cuerpo reaccionará a la vacuna fabricando anticuerpos. Los anticuerpos forman parte del sistema inmunológico y lucharán contra la enfermedad en el caso de que algún día entres en contacto con ese virus. Cuando tu cuerpo está protegido contra una enfermedad de esta forma, se dice que eres inmune a la enfermedad contra la que te han vacunado. En la mayoría de los casos, eso significa que no contraerás la enfermedad, aunque a veces es posible que la contraigas pero de una forma más leve. Las vacunas se administran mediante inyecciones provistas de aguja. La jeringa contiene la vacuna líquida y la aguja tiene un agujerito en el centro para que el líquido pase a través. Las inyecciones se suelen poner en el brazo o a veces en el muslo. A veces, después de ponerte una vacuna, te dolerá el brazo, se te enrojecerá o te saldrá un bultito en el lugar del pinchazo, pero es normal que te suceda. Hace muchos años, cuando no existían las vacunas, algunas enfermedades producían miles de muertes por año.
Es por eso la gran importancia de las vacunas. Recuerda que la mejor manera de prevenir una enfermedad es vacunarte, así que no tengas miedo. ¿A ti te han vacunado alguna vez? Ahora sí, estás en condiciones de responder y escribir algo más sobre la pregunta de investigación. Escribe tus respuestas. No olvides escribir 1 o 2 argumentos con los que sustentes tus respuestas. Recuerda, la pregunta de investigación es ¿qué son y cómo se crearon las vacunas? Tú podrás responder a la pregunta de investigación con base científica porque ya has leído el texto y también los videos que se te ha presentado te ayudarán a responder la pregunta y fundamentarla científicamente. Luego, debes comparar tus respuestas iniciales con las respuestas que diste después de leer el texto. Debes escribir un comentario respecto a las diferencias entre tus respuestas iniciales y tus respuestas después de la lectura, que yo sé que será muy diferente porque ya has investigado. Como siguiente actividad, debes elaborar un organizador gráfico en tu cuaderno para presentar a tus familiares los resultados de tu investigación o indagación. Y debes explicar en ese organizador qué son y cómo se crearon las vacunas. Toma en cuenta las siguientes ideas importantes. Las vacunas fueron creadas solo cuando se llegó a saber científicamente que las enfermedades infecciosas eran causadas por gérmenes y se descartaron las creencias que las personas tenían. Además, las vacunas fueron hechas de los gérmenes que producen la enfermedad. Esto es muy importante que debe ir en tu organizador. A los que se les disminuye su poder de infectar. Cuando las vacunas se inoculan, el organismo genera anticuerpos capaces de eliminar o matar a los gérmenes infecciosos. También debes incluir que las vacunas se aplican a los bebés y niños. Estas los hacen inmunes a muchas enfermedades y por lo tanto les salva la vida. Niños, aquí te muestro algunos ejemplos de organizadores que puedes utilizar para presentar a tu familia la información. Tú puedes escoger uno de ellos o elaborar tu propio organizador. Queridos niños y niñas, llegó el momento de trabajar con la familia. Organiza cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre las vacunas. Preséntales a tus familiares el organizador gráfico y cuéntales el proceso que seguiste para la elaboración del plan. ¿Cómo obtuviste la información científica y la conclusión final a la que llegaste? También pregunta a tus familiares si comprendieron el organizador gráfico y si tienen algún aporte para mejorarlo. Niños, ahora llegó el momento de reflexionar. Debes responder las siguientes preguntas.
Debes escribir sí o no en cada caso, pero luego debes explicar brevemente cada pregunta. Si deseas, puedes usar dibujos. Estas son las preguntas. ¿Qué hiciste para investigar? ¿Trazaste tu plan de investigación? La respuesta podría ser sí, porque hicimos nuestro plan de investigación, y explicar cómo lo hiciste. La siguiente pregunta: ¿en tu plan incluiste los pasos a seguir? La siguiente pregunta: ¿identificaste qué necesitabas para cumplir tu plan? Y la última pregunta: ¿identificaste quiénes son los autores de la información? ¿Qué profesión tienen y a qué se dedican? Luego debes responder esta pregunta. ¿Lograste dar respuestas a la pregunta de investigación? Explica en un resumen qué son y cómo se crearon las vacunas. Niños, llegó el momento de evaluar tu producto. Para ello debes analizar las metas. ¿Lograste la primera meta planteada? Esta meta fue indagar qué son y cómo actúan en el organismo las vacunas. Debes explicarlo brevemente cómo lo hiciste. La siguiente pregunta: ¿lograste la segunda meta planteada, que fue indagar sobre la historia de las vacunas y las enfermedades que podemos prevenir? De la misma manera debes explicarlo cómo lo hiciste. Queridos niños, ¿qué esperamos que hayas aprendido realizando todas las actividades que se te han presentado para el día de hoy? Pues que Pasteur creó las vacunas cuando logró saber que los gérmenes son la causa de las enfermedades y descartó las creencias antiguas. También que Pasteur hizo las vacunas con los mismos gérmenes de la enfermedad, pero les disminuyó su poder de infectar. Los gérmenes con bajo poder de infección generan anticuerpos en nuestro organismo, y estos anticuerpos son capaces de eliminar a los gérmenes que causan la infección. Queridos niños y niñas, este aprendizaje, sumado al que lograste los días anteriores, te servirá para ver a las vacunas como herramientas necesarias para proteger nuestra salud. Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy. Como todos los días, te esforzaste y lograste cumplir la meta. Excelente. Nos vemos mañana.